Hola, ¿cómo están? Este ya es otro video de apoyo a esta clase sobre los elementos básicos sobre series de tiempo según Wes McKinley. El objetivo pues de aprendizaje hasta ahora es enunciar, bueno, pues cómo crear una serie de tiempo artificial con una estructura de serie de pandas y reconocer los elementos fundamentales en una serie de tiempo, como son sus valores y las fechas que lo indexan. El cuestionario es para realizar labores de memorización lo entrega ChatGPT, que es para hacer diagnóstico de presaberes. Para este objetivo, el primero es ¿qué entiendes por serie de tiempo en el contexto de análisis de datos? Y la respuesta es que una serie de tiempo es una secuencia de datos observados, medidos o registrados en intervalos de tiempo regulares. Medidos o registrados en intervalos de tiempo regulares. La palabra registrados casi nunca la utilizo. Registrar o anotar. Registrar o anotar. Y puedes mencionar al menos dos ejemplos de situaciones en las que se podría utilizar una serie de tiempo, y es pues en el registro de temperaturas diaria, como en los datos de Enrique Mira Cielo, o el registro de precios de acciones en la bolsa de valores. También está ¿qué es una estructura de serie en pandas? Pues una estructura de serie en pandas es una estructura de datos unidimensional que suele contener cualquier tipo de datos, pero que está etiquetada con una serie de índices. Puede contener muchos datos, pero etiquetados con una serie de índices. ¿Cuál es la función principal de los índices en una serie de tiempo? Pues los índices de una serie de tiempo sirven para etiquetar cada punto de datos con una fecha o marca de tiempo específico, lo que facilita el análisis y la manipulación de los datos en función del tiempo. ¿Y cómo se puede crear una serie de tiempo artificial en Python utilizando pandas? Bueno, pues se puede crear una serie de tiempo artificial utilizando la función pd.series de pandas y especificando los datos y las fechas de índice correspondientes. Y respuestas sugeridas: una serie de tiempo es una secuencia de datos observados, mediados o registrados en intervalos de tiempo regulares. Los ejemplos son registros de temperatura diaria, seguimiento de precios de acciones en la bolsa de valores. Y una estructura de series de pandas es una estructura de datos unidimensional etiquetada con una serie de índices, y los índices en una serie de tiempo sirven para etiquetar cada punto de datos con una fecha o marca de tiempo específica. Y se puede crear una serie de tiempo artificial en Python utilizando pandas mediante la función pd.series con mayúscula. Para el establecimiento de prerequisitos, bueno, aquí le corramos esta partecita. Y los prerequisitos conceptuales para alcanzar los objetivos de aprendizaje sobre elementos básicos de series de tiempo, hasta ahora nos entrega ChatGPT estos. El primero es que el concepto de datos y su representación en Python, utilizando estructuras como listas, diccionarios y dataframe de pandas. Otro es el conocimiento básico sobre el manejo de fechas y tiempo en Python, y la familiaridad con la biblioteca pandas y su uso para manipular y analizar datos tabulares. Otro es la comprensión de la indexación y selección de datos en pandas, y otro es el conocimiento sobre la visualización de datos utilizando bibliotecas como Matplotlib y Seaborn. Y otro es comprender la importancia del uso de series de tiempo en el análisis de datos. Y otro, el conocimiento básico sobre la generación y manipulación de datos aleatorios en Python. Y otro es la comprensión de los conceptos básicos de estadística como media, desviación estándar y tendencias temporales. Y estos prerequisitos conceptuales proporcionan una base sólida para abordar los objetivos de aprendizaje sobre elementos básicos de series de tiempo y crear una serie de tiempo artificiales en Python utilizando pandas. Y para el diseño de la clase tengan en cuenta algunos problemas de aprendizaje.
unos posibles problemas de aprendizaje al tratar de alcanzar los objetivos de aprendizaje sobre elementos básicos de series de tiempo y algunas estrategias para resolverlos son los siguientes. La falta de familiaridad con Python y Pandas. Eso puede ser un problema, porque estrategia proporcionar recursos de aprendizaje previos sobre Python y Pandas, como tutoriales en línea, cursos cortos o libros introductorios, y también se puede realizar sesiones de práctica guiada para familiarizar a los estudiantes con la sintaxis y las funciones básicas de Pandas. Otra es dificultad para entender el concepto de series de tiempo. Estrategia, pues explicar el concepto de series de tiempo de manera clara y concisa, utilizando ejemplos simples y situaciones cotidianas para ilustrar su importancia. Se puede proporcionar lecturas adicionales o videos explicativos sobre el tema y analizar ejercicios prácticos para reforzar la comprensión. Otro es la desconocimiento sobre el manejo de fechas y tiempo en Python. Estrategias, pues ofrecer material de referencia sobre el manejo de fechas y tiempo en Python, incluidos tutoriales y documentación oficial. Realizar ejercicios prácticos específicos sobre el manejo de fechas utilizando Pandas y proporcionar retroalimentación detallada sobre cualquier duda o dificultad que surja durante el proceso. Y otra es los problemas para visualizar y entender los datos de series de tiempo. Una es enseñar técnicas de visualización de datos específicos para series de tiempo utilizando bibliotecas como Matplotlib o Seaborn, y proporcionar ejemplos visuales claros y guiar a los estudiantes a través del proceso de interpretación gráfica de series de tiempo. También vamos a agregarle, además de Matplotlib y Seaborn, también Plotly, que para las series de tiempo también ayuda mucho. Entonces aquí lo vamos a poder agregar Plotly. Vamos aquí en mayúscula, aquí Plotly. Y otra es las dificultades para generar series de tiempo artificiales. Proporcionar ejemplos de código paso a paso para generar series de tiempo artificiales utilizando Pandas, realizar demostraciones en vivo y brindar oportunidades para que los estudiantes practiquen la generación de datos por sí mismos, ofrecer retroalimentación constructiva y resolver dudas durante el proceso de práctica. Y otra es la falta de comprensión sobre conceptos de estadística básicos. Como estrategia, pues revisar los conceptos estadísticos básicos necesarios para trabajar con series de tiempo, como la media, la desviación estándar y las tendencias temporales. Proporcionar ejemplos prácticos que demuestren la aplicación de estos conceptos en el análisis de series de tiempo y realizar ejercicios para evaluar la comprensión. Al abordar esos posibles problemas de aprendizaje con las estrategias adecuadas, los estudiantes podrán alcanzar los objetivos de aprendizaje sobre elementos básicos de series de tiempo con mayor eficacia y confianza. Secuencia conceptual introductoria de la clase. Bueno, empezamos con el componente histórico epistemológico alrededor de las series de tiempo. Y ChatGPT nos dice que para enriquecer la clase sobre elementos básicos de series de tiempo con elementos históricos y epistemológicos se pueden considerar los siguientes puntos. Primero, el origen y la evolución del estudio de series de tiempo. Explorar el desarrollo histórico del estudio de series de tiempo desde sus primeros antecedentes hasta su estado actual. Se puede destacar la contribución de figuras históricas importantes en el campo de la estadística y la economía como George Utney Judd y Norbert Wiener. Aplicaciones históricas de las series de tiempo. Investigar casos históricos relevantes en los que se utilizaron series de tiempo para abordar problemas y tomar decisiones. Por ejemplo, el análisis de series de tiempo ha sido fundamental en la economía para predecir tendencias financieras y en la meteorología para pronosticar el clima. Y otro es desarrollo epistemológico del concepto de series de tiempo. Profundizar en los fundamentos epistemológicos que sustentan el concepto de series de tiempo, incluyendo su relación con la teoría de probabilidad, la inferencia estadística y la modelización matemática. Se puede explorar cómo la comprensión de series de tiempo ha evolucionado a lo largo del tiempo a medida que se han desarrollado nuevas técnicas y teorías en estadística y matemática aplicadas. Y avances recientes en el estudio de series de tiempo. Analizar los avances más recientes en el estudio de series de tiempo y su impacto en áreas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de datos.
Se puede discutir cómo los enfoques modernos, como el uso de algoritmos de aprendizaje profundo, han ampliado las capacidades de análisis y predicción de las series de tiempo en diversos campos de aplicación. Y la relación con otras áreas de conocimiento, explorar la interdisciplinariedad de las series de tiempo y su relación con otras áreas de conocimiento como la física, la biología, la medicina y la ingeniería. Se puede destacar como la aplicación de las técnicas de series de tiempo ha permitido avances significativos en la comprensión y el modelado de fenómenos complejos en diferentes campos científicos y tecnológicos. Al integrar estos elementos históricos y epistemológicos en la clase, los estudiantes podrán apreciar el contexto y la importancia de este estudio de las series de tiempo en el panorama más amplio de la ciencia y la investigación. Y ahora sí, dámosle a Time Series Basis de la mano de Wes McKinley, página 361 de su libro. En su 361, en su third edition, a veces can, bueno, esta sí tengo que practicar su pronunciación, control C, a veces can, vamos a ponerle aquí la pronunciación, control V, y a basic kind of time series objects in pandas is a series indexed by timestamps, which if often represented outside of pandas as Python strings or datetime objects. A basic kind of time series. A basic kind of time series objects in pandas is a series indexed by timestamps, which if often represented outside of pandas as Python strings or datetime objects. Entonces, un tipo básico de series de tiempo o de objeto de series de tiempo en pandas es una serie indexada por momentos de tiempo, los cuales frecuentemente son representados por fuera de pandas como cadenas de Python o objetos de time. Entonces aquí me falta también is a series indexed, is a series indexed. Este es the time object, le ponemos, este es the time object, lo delimitamos entre tilde inclinada a la izquierda y seguimos y importamos entonces con la sentencia from the time import the time el módulo o la librería de time que es una librería estándar de Python. Entonces aquí está importando a esta librería estándar de Python. Entonces importando a la librería estándar de Python llamada de time. Luego importamos pandas, que nos va a permitir construir la estructura de datos llamada series de pandas. Entonces importa la librería de time para la estructura de datos unidimensional llamada series. Y importamos NumPy para generar números aleatorios, números aleatorios, y establecemos una semilla aleatoria con la función, el método seed, y el número, bueno, este que me gusta a mí, 1213, que tiene que ver con mi hijo, y la librería random asociada a NumPy para crear números aleatorios, de tal manera que todos los números aleatorios que genere sean reproducibles. Entonces, aunque eso siempre tiene que estar en la misma línea de código donde se corre todo, pero al menos que quede que esta es una manera de generar la semilla aleatoria para hacer reproducibles los datos que hagas en tu práctica. Entonces aquí es
establecer una semilla aleatoria. Aleatoria. Creamos una lista de objetos de time a través de la función de time aplicada a enteros, a tripletas de enteros con año, fecha y día. Y así ya creamos la lista, y luego con esa lista de 6 fechas creas, utilizando la función standard normal del módulo random, números aleatorios que distribuyen normal con media 0 y variación estándar 1, y con el atributo index de la función series le dices que las fechas van a ser los que van a continuar esperando. Aquí vamos a continuar esperando, keep wait, y así. Entonces con este importamos y con este creamos la serie de tiempo. Entonces mire que la serie de tiempo, la función series nos va a crear la estructura de datos, donde los datos van a ser estos generados aleatoriamente por la función estándar normal, y la familia que indexa van a ser las fechas, index. Bueno, luego mostramos la serie de tiempo. Miren que la que genera es la misma que tenía antes, por la semilla aleatoria. ¿Ve? A pesar de que sean en líneas aparte, miremos a ver aquí, aquí donde la crea, y miremos a ver si aquí crea una diferente. Así crea una diferente. Es que para poder que la semilla aleatoria funcione, tiene que ser que donde corras, donde generes esa semilla aleatoria esté ahí. Entonces lo que quiero decir es que voy a poner esta línea, control X, acá. Aquí es donde va a crear la serie de pandas. Aquí le voy a quitar este espacio. Y aquí vamos a pedir que la imprima, TS. Y aquí borramos estas otras dos líneas. Bueno, y ahora miren que como la corrida donde está el código para la serie, para la semilla aleatoria, miren que cada vez que lo corra me va a generar la misma serie de pandas. Miren aquí. Aquí con valor .51 16.4, y aquí .51 16.4, y aquí .51. Entonces lo que hace esa semilla aleatoria es hacer que los datos aleatorios generados sean reproducibles. Establecer una semilla aleatoria para reproducibilidad de datos en la experimentación con la que trabajes. Y under the hood, bajo el capó o bajo la capucha, these time objects, estos objetos de time, han sido puestos como the time index, como objetos de time index. Entonces tenemos unos objetos de time o de fecha y hora. Entonces aquí lo delimitamos en esta línea markdown con tilde inclinada hacia la izquierda, y estos objetos de time index, que son los objetos que indexan a las fechas y horas. Y así tenemos que ts.index, si a una serie le aplico el atributo index, pues me da la familia que indexa, pero me lo da como cadenas, diciéndome que son objetos de time 64, con un dtime, un dtype, que me dice que son dtime 64 con resolución de nanosegundos, nanoseconds. Entonces aquí le dice el atributo index de las series de pandas, de las series de pandas, me da un objeto datetime index, me proporciona un objeto datetime index, me proporciona un
objeto dead time index, index, nombrado así, un objeto que indexa fechas y horas, y like other series, arithmetic operation between index time series automatically align on the date. Es decir que yo puedo hacer operaciones con las series de tiempo, pero desde que coincidan las fechas. Entonces, si yo tomo de una serie de tiempo solo los valores indexados con cifra par, así, este código me toma de la serie de tiempo los que tienen valor con cifra index, que los que son indexados con números pares. Entonces él me toma el dato indexado con el 0, el indexado con el 2, el indexado con el 4, el indexado con el 6. Me toma solo esos. Y si le digo que lo sume con la serie de tiempo, pues nada más va a sumar en donde coincidan las fechas. Entonces miremos que donde coinciden las fechas, pues usted le puede poner aquí, muéstrame ATS, y muéstrame bueno, aquí le voy a poner aquí que me muestre coma, TS de connotación de corchetes 2.2. Entonces así me muestra la primera serie de tiempo, y la otra nada más me muestra 3 valores, este y este. Entonces cuando vaya a sumar, nada más me va a sumar donde coincidan las fechas. Entonces aquí está marzo 29, entonces con la de marzo 29 va a sumar a punto 51 con punto 51 para obtener, y aquí lo podemos ver, para obtener 1.02. Así no ve que obtuvo 1.02. Y mire que no va, este que tiene fecha 30 de marzo, pues en 30 de marzo no hay nada, entonces por eso en 30 ahí no vamos a obtener nada. En 30 de marzo no hay nada con que sumar. Entonces va a sumar los valores de la serie de pandas, pero que tengan la misma fecha. Recall that TS 2.2.2 selecciona cada every second elements in TS, en la serie de tiempo. Y pandas store timestamp using NumPy the time 64 data types at the nanosecond resolution. Entonces pandas trabaja con una resolución muy alta para fechas. Entonces yo puedo tener timestamp que se diferencian en nanosegundos y los va a poder manejar. Aquí también nos muestra que efectivamente nos confirma que al aplicar a la serie ts.index.dtype, pues vas a obtener que efectivamente es un objeto con resolución de nanosegundos, M8 con resolución de nanosegundos. Y aquí nos dice ChatGPT que significa que pandas almacena momentos de tiempo usando datos de tiempo de Time64 de NumPy con resolución de nanosegundos, y él nos dice que eso significa que la biblioteca pandas de Python, pues los momentos de tiempo se almacenan utilizando un tipo de dato específico llamado de Time64, que es proporcionado por la biblioteca NumPy. Este tipo de datos tiene una resolución de nanosegundos, lo que significa que puede representar momentos de tiempo con una precisión de hasta nanosegundos. Momentos de tiempo con una precisión de hasta nanosegundos. Al utilizar el tipo de datos de Time64, pandas pueden manejar de manera eficiente y precisa fechas y horas en sus estructuras de datos, como las series de tiempo, y esto permite realizar operaciones y cálculos relacionados con fechas y horas con precisión y facilidad en el análisis de datos. En resumen, pandas utiliza el tipo de datos de Time64 de NumPy para almacenar momentos de tiempo con una resolución de nanosegundos, lo que proporciona una base sólida y precisa para el manejo de fechas y horas en análisis de datos con pandas. Aquí ya sigue con scalar values from the time index are pandas timestamp objects.
los valores escalares de un DTime index están en objetos timestamp de pandas. Entonces usted, un ejemplo de ello es que usted de esa serie de pandas toma con punto índice de 0 el primer instante de tiempo y él te lo muestra, te muestra que efectivamente es un timestamp y te muestra que es un timestamp que me está diciendo año 2024, marzo 29, o sea, un timestamp, un momento de tiempo. A pandas timestamp can be substitute must place where you will use at the time objects. Es decir, que un pandas.timestamp, un objeto de ese tipo, puede ser sustituido must place where you will use at the time objects. O sea, puede ser sustituido por un objeto de time. En su lugar, must place where you, donde usted use un time object. O sea, pues un time puede ser sustituido por un timestamp. A la inversa no se puede. En la inversa no se puede, es decir, no podemos sustituir un timestamp, sustituirlo por un time. Y es por la precisión, porque los time tienen precisión solo de microseconds, de microsegundos, mientras que los timestamp tienen precisión de nanoseconds. Adicionalmente, pandas timestamp can store frequency information, if any, and understand how to do timestamp conversions and other kind of manipulation. More on both of these things later in section 11.12, timestamp handling, on page 374. Ahora veamos indexing selection subsetting. Las series de tiempo se comportan como otras series cuando son indexadas y seleccionadas basados en su etiqueta. Entonces, si utilizas la etiqueta, entonces con indexes de 2 puedes obtener un instante de tiempo de la serie de tiempo. Entonces, así pues, con ts.index de 2 obtienes uno de los datos. Entonces aquí lo puedes ver. Entonces aquí lo ponemos. Bueno, en realidad con ts.index obtengo el índice. Entonces así obtengo el tercer índice de la serie. Y con ese índice yo puedo tomar el valor asociado. Entonces aquí con esta instrucción obtenemos el tercer índice. Obtenemos el tercer índice de la serie. Y aquí obtenemos el dato o el valor. Obtenemos el valor asociado a ese índice, tal índice. Sí. Entonces así TS de corchetes de stamp me va a dar el valor asociado, que es 0.52. Miremos acá, obtengo el índice. Si quieres verlo, el índice, pues escribes ese stamp, que van a ser que te va a dar una fecha, y con ese timestamp puedes obtener el valor. Entonces llamas la serie, que se llama TS corchetes stamp, y te da el valor asociado a esa fecha. As convenience, you can also pass a string that is interpretable as a date. Entonces usted puede la serie en corchetes y dar una fecha, y él te va a dar el valor asociado a esa fecha, en este caso 0.51, y si le das el marzo 30, entonces te da el valor asociado a marzo 30, y así. Aquí también vamos a mostrar cómo crear una longer TAs, es decir, una serie de tiempo grande, otra vez con la misma mecánica. Llamamos a la función series de pandas,
y los valores que los creamos aleatoriamente que distribuyan normal con la función estándar normal evaluada en 1000 para que genere 1000 números aleatorios, y la familia que indexa esta serie la podemos crear con dateRange. Con el método dateRange le decimos la fecha inicial y cuántos periodos, y él me genera así la serie larga. Y aquí ya podemos filtrar información de esa serie larga o grande, filtrar por ejemplo los datos que tienen que ver con 2024 o con 2025, por ejemplo en este caso desde 2025, y me toma la información solamente del año 2025. Y tenemos ya para terminar de que en las tareas podemos ir a los datos de Antioquia Mira su Cielo para bajarlos de el último año y mostrar el atributo de fecha. Entonces esa es una de las tareas que ponemos para el curso. Aquí le decimos que va a esta página de Antioquia Mira su Cielo y le dice que baje de 2023, le decimos de 2023 hasta 2024, y elija temperatura, presión, humedad relativa y precipitación, y que elija solo los de Caucasia para ver qué tenemos de Caucasia en el último año. Le das el correo marco.canas@uda.edu.co y esperas un momentico a que te dé la información del último año para ver cómo está la estación trabajando y cómo miras lo que estamos viendo acá sobre series de tiempo. Al bajarlo, y aquí te dice, hay un error. Entonces, pues de pronto no tenemos datos del último año, entonces, no está trabajando hoy bien la estación. Entonces, tomémosle de 2024 lo que tenemos desde enero. Entonces aquí tenemos desde enero, a ver qué nos dice hasta la fecha, y decimos a ver qué tal nos da ahora sí los datos que no tengan que ver con el último año. Vamos a ver si no nos da, sino de este año, entonces en los últimos 3 meses. Y ahora en ese sí nos los da, y aquí los descargamos con este vínculo de descarga, pero igual también nos llega al correo. Entonces, y cuando los tienes, entonces te vas a descargas y los tomas, entonces control C, y los llevas al cuaderno donde estás trabajando este cuaderno a través de Visual Studio Code, y te vas entonces a referentes, a Wes McKinley, al capítulo 11 sobre series de tiempo, en la sección 11.2. Toma los datos, los pegas ahí el archivo .csv y tomas el nombre, control C, para poderlo leer, y ahora sí hacer la tarea. Entonces aquí le puedes poner como solución de la tarea. Entonces aquí le puedes poner como solución de la tarea sobre bajar los datos, y para eso llamas a pd.read_csv para que lea esos datos, y a través de una cadena de caracteres entras ese nombre .csv, le agregas la extensión y él te los lee, y transformándolo en un data frame. Entonces le puedes llamar a eso df, a crear una variable df, y para que te lo muestre otra vez le escribes aquí otra vez df, y así te muestra ese data frame. Y ahora necesitamos las fechas. Entonces le escribes el atributo .fecha y él te va a mostrar esa serie de tiempo y ver que efectivamente obtuviste una serie de tiempo, que el type de df.fecha es que es una serie de pandas, y quieres tomar un valor en particular. Pues entonces de df.fecha
tomas las fechas de marzo, entonces tomas los datos de marzo. Entonces tf. Tomemos bueno, el primer dato, entonces como vimos aquí, la primera fecha, el primer timestamp, y nos dice que ese es el de 2024, febrero 28, es decir que antes de eso no hay datos, o sea que la de la estación viene trabajando desde febrero 28 a las 8:59, esa es la primera fecha que tiene registrada. Entonces, y que saquemos la conclusión de eso, que nada más tenemos desde febrero 28 datos de la estación en este año. Muchas gracias.